Hay decisiones en la vida y luego está esta decisión. Una de las que casi nadie entiende. Una que te pone en contra de todo. La tradición, lo que se espera de uno, el juicio de los demás. Y encima te enfrentas a un dolor que es como un duelo, pero con la gente todavía viva. Hoy vamos a meternos de lleno en eso. En la decisión de cortar los lazos con la familia. Pero no vamos a verlo como un acto de crueldad, sino como lo que es la mayoría de las veces, un acto radical de supervivencia psicológica. A ver, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué alguien se alejaría por voluntad propia de su familia? De esa gente que, se supone, es tu red de seguridad, ¿no? La respuesta fácil, la que la sociedad te da enseguida, es que es por ingratitud, por egoísmo o por pura frialdad. Pero si nos asomamos a lo que decía Carl Jung, la cosa se vuelve mucho, mucho más profunda y sobre todo más humana. Para Jung la cosa estaba clara. Desde que nacemos estamos en un campo de batalla psicológico y el primer frente, el primer escenario de esa batalla es la familia. Claro, es el sitio del amor, de los cuidados, pero seamos sinceros, también es donde nos topamos por primera vez con el dolor, con lo que se espera de nosotros, con el control. Es ahí donde se empieza a construir quiénes somos y muchas veces, pues, se construye en medio de una tensión que no se ve, pero se siente. Y aquí entra en juego un concepto de Jung que es, fundamental. La persona. Piensa en ello como una máscara. Todos llevamos una para encajar en el mundo. El problema viene cuando dentro de la familia te obligan a ponerte una máscara que no es la tuya, solo para que te acepten. Al principio funciona, pero ¿qué pasa? Que esa máscara pesa. Y llega un momento en que pesa tanto que no te deja respirar, que ahoga a la persona que eres de verdad. Y fíjate, ya lo decía Séneca hace siglos, y es que lo clava. La mayor parte de nuestras aflicciones proviene del deseo de agradar a los demás. Es que es eso, tal cual. Ese deseo de que tu familia te apruebe se puede convertir en una cárcel sin barrotes. Vives interpretando un papel que no has escrito, siguiendo un guión que te han dado, sacrificando tu propia felicidad por un cariño que al final te das cuenta de que tiene condición. Y todos conocemos esas máscaras, ¿verdad? El hijo perfecto que nunca falla, la hija obediente que nunca dice que no, el hermano que siempre está ahí para arreglarlo todo. Roles que te exigen estar entero por fuera cuando por dentro estás hecho pedazos, que te obligan a cargar con mochilas que no son tuyas. Y claro, llega un momento en el que el grito por dentro, ese «basta ya», es tan ensordecedor que la única salida que ves es arrancar la máscara y salir corriendo del escenario. Pero ojo, esto de la máscara es solo la punta del iceberg. Suele ser el síntoma de algo mucho más hondo y oscuro. Para entender de verdad por qué alguien llega a ese punto de ruptura, tenemos que bajar un nivel más y hablar de otro concepto junguiano clave, la sombra familiar. A ver, ¿qué es esto de la sombra familiar? Pues mira, todas las familias la tienen. Son los trapos sucios, los secretos que todo el mundo sabe pero de los que nadie se atreve a hablar. Son esos patrones chungos que se repiten generación tras generación, esas frustraciones que se pasan de padres a hijos casi sin que nadie se dé cuenta. Es básicamente una herencia tóxica que está ahí bajo el suelo que pisas cada día. Y aquí Jung dijo una frase que es tremenda. Lo que no traemos a la conciencia aparece en nuestras vidas como destino. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si esa sombra familiar, si toda esa porquería no se saca a la luz y se afronta, se convierte en tu vida. Se repiten las mismas historias de adicción, de manipulación y parece que no puedes escapar. Así que en este contexto, irse de casa no es una huida, es un acto de rebeldía. Es gritar, no, esta historia no va a ser la mía, se acabó. El ciclo se rompe conmigo. Y claro, mirar a esa oscuridad propia duele. Así que, ¿qué hacen muchas familias que no funcionan bien? Necesitan un sitio donde volcar toda esa sombra. Crean un chivo expiatorio. Es mucho más sencillo señalar a alguien y decir, el problema es él, la oveja negra es ella, que pararse a pensar y admitir que el problema está en todo el sistema familiar. Y aquí es donde chocan dos mundos. Por un lado, tienes a la familia diciendo, tú eres el problema, y por otro, a esa persona que por fin dice, no, vuestro problema no es mío, me niego a cargar con vuestra sombra. Cuando el llamado chivo expiatorio se va, no está huyendo, lo que está haciendo es negarse a ser el basurero emocional de los demás. Es un acto brutal de reafirmación, de decir hasta aquí. Claro, todo esto suena muy liberador, pero el peaje emocional es altísimo, gigantesco. Aunque sepas qué es lo que tienes que hacer para sobrevivir, hay dos cadenas que te tiran hacia atrás con una fuerza increíble. La culpa, que te aplasta, y un duelo que es muy, muy complicado. Y la culpa es el arma estrella en estas familias. Seguro que nos suena el típico «con todo lo que hemos hecho por ti». Es una frase que funciona como un misil teledirigido. Pero la realidad es muy simple. El amor de verdad, el incondicional, no usa la culpa para manipular.
En el momento en que la culpa entra en la ecuación como una herramienta para controlarte, malo. Eso ya no es amor, es un negocio, es una transacción. Y aquí los estoicos, otra vez, nos dan una pista brutal para desactivar esa bomba de culpa. El problema no es el hecho en sí de irse. El verdadero dolor viene de la etiqueta que uno se pone. Soy una mala persona por haber hecho esto. Cuando consigues quitarte esa etiqueta, cuando dejas de juzgarte así, ahí empieza de verdad la curación. Y luego está el duelo, que es doble. Por un lado, lloras por la familia que tenías, la de verdad, con sus cosas. Pero, y esto es lo más duro, sobre todo lloras por la familia que nunca tuviste. Por la idea, por la fantasía de lo que debería haber sido. Lloras por ese hogar que nunca te protegió, por esos padres que nunca llegaron a ver quién eras de verdad. Asumir que esa fantasía ha muerto es durísimo, pero es el único modo de poder, por fin, empezar a caminar. Y justo ahí, cuando pasa la primera ola de dolor, aparece la pregunta: ¿y ahora quién soy yo sin ellos? Es una pregunta que da un vértigo que te mueres, sí, pero a la vez es la pregunta más liberadora del mundo, porque de repente tienes un lienzo en blanco, un espacio que ya no tienes que llenar con lo que otros esperan, sino con lo que tú eres. Ese es el verdadero punto de inflexión. Y todo este camino, con todo su dolor, nos lleva a lo que para Jung era el gran objetivo de la vida, la individuación. ¿Y qué es eso? Pues dicho de forma sencilla, es el proceso de llegar a ser tú mismo de verdad, de quitarte todas las capas que te han puesto encima la familia y la sociedad y descubrir quién eres en el fondo. La mejor forma de entenderlo es con una imagen. Imagina un arbolito pequeño que intenta crecer, justo debajo de un árbol gigante. ¿Qué le pasa? Pues que nunca le llega el sol. Está condenado a quedarse pequeño y débil. Para crecer de verdad, para ser fuerte, necesita moverse, buscar su propio trocito de cielo y de luz, pues la individuación es exactamente eso, es salir de la sombra de la familia para poder por fin crecer como te corresponde. Y este proceso de reconstrucción tiene como varias fases. Lo primero es pasar el duelo, llorar por esa familia ideal que solo existió en la cabeza. Después toca la parte de explorador, descubrir qué te gusta, en qué crees, qué quieres, todas esas cosas que estaban enterradas. El tercer paso, crucial, es aprender a poner límites, a decir no para proteger tu paz. Y por último, lo más bonito, construir tu familia elegida. Esa gente que no te viene dada por la sangre, sino que eliges por afinidad, por respeto, y que te da ese apoyo que nunca encontraste en casa. Y llegamos al final del viaje, a la fase más alucinante de todas. La pregunta es, ¿y qué pasa con la herida? ¿Se queda ahí para siempre? Pues Jung tenía una idea increíble sobre esto. Él creía que, por muy paradójico que suene, nuestras heridas más profundas tienen el potencial de convertirse en nuestra mayor fuente de poder. De todo este proceso nace una figura muy potente en la psicología de Jung, el arquetipo del sanador herido. La idea es muy simple, pero muy poderosa. Nadie entiende mejor el dolor que quien lo ha vivido y lo ha superado. Quienes han recorrido este camino y han sanado desarrollan una capacidad especial, casi un superpoder, para ayudar a otros. Su propio dolor se transforma en una herramienta para curar. Y los dones que surgen de esta herida ya sanada son impresionantes. Hablamos de una empatía brutal, de esas que te permiten conectar de verdad con el sufrimiento ajeno, de una fortaleza interna que ya nada ni nadie puede romper, y quizá lo más importante de todo, la capacidad de ser un punto y final, de asegurarte de que toda esa toxicidad, todos esos patrones destructivos mueran contigo y no pasen a la siguiente generación. El dolor al final encuentra un propósito. Es como decía Séneca, otra vez, las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Es exactamente eso. Esta pelea que parece que te va a destruir, en realidad te está forjando, te está convirtiendo en acero. Sales de ahí con una lucidez y una fuerza que, sinceramente, muy pocas cosas en la vida te pueden dar. Y al final todo se resume en esta frase del propio Jung, que es simplemente perfecta. No soy lo que me ha pasado, soy lo que elijo ser. Y es que es eso, romper los lazos, con todo el dolor que implica, es el acto definitivo de tomar las riendas de tu propia vida. Es dejar de ser una consecuencia de tu historia familiar para convertirte en el autor de tu propia historia. Es la decisión consciente de transformar el dolor en sabiduría y la herida en tu mayor fortaleza.